Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Espero que cada vez mejor. Hace unos días te platiqué acerca de la importancia de tener un podcast, de comenzar un podcast. Si eres un emprendedor, debes tener un podcast como parte de tu estrategia de marketing. ¿Vale la pena? ¿Qué hace un podcast? A través de un podcast puedes comunicar diferentes ideas, mensajes, incluso llegar a la venta, si no estás pensando o eres un emprendedor. Ahora, si eres un emprendedor, si eres un empresario, si eres una compañía que ofrece servicios o productos, definitivamente el podcast es algo que debes tener, es un instrumento que debes tener como parte de tu estrategia de marketing. Y si no lo tienes aún, en el 2020 debe ser un obligatorio. Aquí mismo yo te estoy dejando un enlace para que puedas ver el video que hace unos días compartí acerca de cómo iniciar un podcast. Y si tienes alguna duda, contáctame. Sin duda alguna yo puedo asesorarte en ese sentido. Yo soy José Luis Durón. Me encuentras a través de las redes sociales en mis perfiles con el usuario JL Durón. Gracias a los que ya me siguen, gracias a ti que ya me sigues en YouTube, en Spotify, a través del podcast, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Gracias por seguirme. Estoy seguro, y por lo menos ese es mi interés, que encontrarás valor en el contenido que comparto cada semana. Y tal como dije antes, hoy quiero compartir contigo 10 de los muchísimos podcasts que yo sigo, y es que es común encontrar muchos podcasts que te generan valor, que te entregan contenido útil para tu quehacer, para tu día a día. Y de eso se trata, en lugar de estar perdiendo el tiempo, escuchando programación o emisoras con entretenimiento vacío. Es mejor que utilices tu tiempo y tu celular o el medio que te parezca mejor para escuchar podcast. Hoy te voy a dejar una lista de 10. No significa que sean los mejores de todos, no significa que no haya más. Sin duda, hay muchos más, pero hoy quería compartirte una lista de 10 y ojalá que puedas encontrar en ellos algo de valor. El orden en el que voy a compartir los podcasts no significa que sean de peor a mejor o de mejor a peor. No, para nada. Ninguno de los podcasts que yo sigo está hecho por rockstars o por gente que se cree diva o de otro mundo. No, para nada. Son gente común, como tú o como yo, pero que comparte valor, que comparte contenido, que hace que otros crezcan, que hace que otros se nutran. Y eso es lo que yo quiero hoy compartir contigo. El primero que voy a compartir es el de Juan Merodio. Juan Merodio es un español que ha vivido en Canadá y me identifico mucho con él porque desde finales de los 90 y principios de la década del 2000, él ha tenido experiencias con la web vistas no solo desde el punto de vista comercial, sino que ha querido construir comunidad, y de eso se trata, que el usuario en la web no solo lo vamos a ver con el símbolo de dólar en los ojos, no solo vamos a ver el dinero que lleva para comprarnos, no, para nada. De hecho, como has escuchado ya en los videos y los podcasts anteriores que he compartido contigo, la idea es generarle valor, compartirle contenido, nutrirlo de alguna manera, educarlo, y eventualmente cuando el cliente esté listo, cuando la persona esté lista y considere que tú eres un líder y que tú eres la persona indicada para comprarte o contratar sus servicios o productos, entonces vendrá. Pero ya no es de la manera que se hacía antes las ventas. ¿Recuerdas que antes era un asunto como cuando, por ejemplo, tú pides matrimonio? No es que conoces a alguien y de inmediato le dices, me quiero casar contigo, o andas un anillo ahí de compromiso y le dices, mucho gusto, aquí tengo el anillo para que nos casemos. No, para nada. Es un asunto de nutrir, es un asunto de llevar la relación poco a poco, llevar y enamorar. Y en este caso enamoramos al cliente, enamoramos al usuario para que eventualmente, y a veces probablemente nunca, te compre. Y esa es una de las cosas en las que yo me identifico con Juan Merodio. Así se comporta él en las redes sociales. Así comparte el contenido. Todos los días tú lo puedes escuchar bien temprano, muy temprano, con su podcast de Juan Merodio acerca de actualidad, de redes sociales, marketing digital. Es muy bueno, te lo recomiendo. Juan Merodio, él es español, ha vivido en Canadá, pero se mueve mucho también en América Latina. El segundo podcast que quiero compartir contigo hoy es de alguien a quien admiro mucho. Ella se llama Vilma Núñez, es dominicana y comparte todos los días un podcast acerca de marketing digital, acerca de embudos y estrategias de venta.
No cabe duda. Vilma Núñez es una de las que más se despoja de contenido, es una de las que comparte sin esperar nada a cambio y obviamente, así como ella ha compartido, así también ha conseguido. Y una de las cosas que me gusta mucho de Vilma Núñez es que no solo es muy buena haciendo lo que hace, sino que su forma de vivir, si tú conoces su historia, y ella de hecho la ha publicado en YouTube, si tú conoces su historia te das cuenta que es una persona que se ha construido, que se ha hecho a sí misma, se ha abierto las oportunidades. ¿Por qué? Porque no ha sido una persona egoísta, pero sí ha sido una persona muy inteligente que ha sabido aprovechar las oportunidades y específicamente en el área de marketing digital, en embudos de ventas y con estrategias de venta. Ella comparte mucho, te recomiendo que la sigas. Vilma Núñez, Convierte Más con Vilma, es el podcast, lo encuentras en las diferentes plataformas, en Spotify específicamente lo puedes encontrar también. El tercero que voy a compartir contigo hoy es probablemente el que ocuparía, si tuviéramos que rankearlos, el primer lugar en mi lista de favoritos. Gerardo Rodríguez es un mexicano, de Tijuana específicamente, que tiene su podcast Cállate y Vende, se llama el podcast, y tiene un libro que es bestseller, es uno de los que más vende en Amazon, que se llama Eres un cabrón de las ventas. Gerardo Rodríguez, junto con su esposa, quien lo acompaña muy a menudo en el podcast, es sin duda alguien a quien debes seguir. Gerardo Rodríguez es muy bueno, es excelente, está lleno de vitalidad, lleno de energía, comparte mucho contenido, hace entrevistas y frecuentemente aborda temas que sin duda alguna son un tesoro, son oro puro. Te recomiendo entonces que sigas el podcast de Gerardo Rodríguez que se llama Cállate y Vende. Y bueno, de hecho, síguelo en las redes sociales, en su Facebook, en su Instagram, es muy activo en Instagram y te recomiendo que leas el libro Eres un cabrón de las ventas, que está disponible en Amazon. Y en las descripciones, o más bien, sí, en la descripción de este podcast encontrarás el enlace para que puedas comprar el libro Eres un cabrón de las ventas de Gerardo Rodríguez y el podcast que es sin duda uno de los que Spotify listó dentro de los más populares durante 2019, Cállate y Vende. Hay un cuarto muy bueno, sin duda. El cuarto podcast que quiero listar hoy es el show de Andrés Gutiérrez. El show de Andrés Gutiérrez me gusta mucho porque es muy llevadero el ambiente, él es muy simpático, de muy buena onda y es como quien dice la versión en español de Dave Ramsey. Tú sabes que Dave Ramsey para mí es el gurú de las finanzas personales y sin duda el show de Andrés Gutiérrez hace específicamente o muy parecido a lo que hace Dave Ramsey en inglés, pero en español y para la comunidad hispana. Puedes escuchar su programa. Él transmite muy a menudo a través de Facebook o a través de Instagram. Sin embargo, en el podcast también tiene una versión de su show y te la recomiendo. Vas a encontrar mucha información importante. Es muy probable que no tengas problemas con las finanzas personales, pero encontrarás en el show de Andrés Gutiérrez información que podría interesarte a ti o a alguien que conozcas. Te lo súper recomiendo. Y por supuesto, no cabe duda que el podcast que todo emprendedor debería seguir, o bueno, de hecho, toda persona que de alguna manera vende productos, anuncia productos o se mueve en el medio del marketing, en el medio de las agencias de publicidad, es el podcast de Maider Tomasena. Maider Tomasena tiene un podcast que se llama Escribir para Vender. Ella es una de las gurús, literalmente ella es una de las mejores personas que yo he conocido haciendo textos persuasivos. Ella es una experta copywriter y te recomiendo entonces que sigas a Maider Tomasena en su podcast Escribir para Vender. Sin duda, es la mejor. Vas a encontrar a menudo en cada capítulo del podcast de Maider Tomasena información valiosa. Te va a enseñar cómo escribir. A veces uno escribe un texto y probablemente esté esperando generar ventas, sin embargo, no está escrito de la mejor manera. Con Maider Tomasena vas a aprender a escribir textos persuasivos para vender, y así se llama su podcast, Escribir para Vender. Te la recomiendo, ella es española también y su podcast es buenísimo.
Y bueno, siempre desde España, pero radicado en México, quiero recomendarte a Luis Ramos con su podcast Mentor 360. Luis Ramos es conocido por Libros para Emprendedores. Me encanta Luis Ramos porque es una persona a quien sientes muy sincera, es una persona a quien sientes genuina. Él habla natural, bueno, tiene una excelente voz de locutor sin duda y a la hora de leer o de hacer resúmenes, de hacer reseñas en su podcast Libros para Emprendedores, que es sin duda uno de los primeros en español, uno de los primeros en habla hispana y uno de los más populares, no cabe duda. Luis Ramos es muy bueno y ahora en su podcast de Mentor 360 tiene la modalidad de entrevistas. A veces él es el mentor, sin embargo la mayor parte del tiempo, y como este es un podcast que se transmite de lunes a viernes, él tiene cada día un invitado, personas de peso, sin duda. La gente que entrevista o que invita el Luis Ramos en su podcast Mentor 360 es gente de altos quilates. Te lo recomiendo, hay que seguirlo. Es gente que te genera contenido, que te regala información valiosa. Vale la pena seguirlo. Mentor 360 con Luis Ramos. Es muy probable que hayas escuchado el nombre Carlos Muñoz. Carlos Muñoz es uno de los que se considera gurú de las ventas. Él es mexicano, tiene un estilo muy particular. Fuera de las excentricidades, no cabe duda que Carlos Muñoz es alguien a quien debes seguir. Hay gente que no le gusta su estilo porque él es muy natural y en muchos casos tiene o utiliza palabras altisonantes. Sin embargo, el contenido que te entrega Carlos Muñoz es fantástico. Te lo súper recomiendo. Carlos Muñoz 11 es el podcast de Carlos Muñoz. Lo encuentras en Spotify y en las diferentes plataformas. No cabe duda que seguirlo en YouTube también vale la pena. Carlos Muñoz es alguien a quien debes seguir si eres vendedor o si estás de alguna manera pensando en aumentar las ventas. Él te enseña mucho, él te comparte información, él no se queda con nada. Vale la pena seguir a Carlos Muñoz. El podcast de Carlos Muñoz es Carlos Muñoz 11. Vale la pena, te lo recomiendo. Y bueno, siempre desde México, quiero recomendarte hoy el podcast, el octavo podcast. Es el podcast By Monday. By Monday es presentado por César Davián. Con César Davián yo me identifico de alguna manera porque él ha emprendido de diferentes formas durante mucho tiempo. A veces le va bien, a veces no le va muy bien. Él cuenta sus experiencias y de eso se trata. Me encanta el estilo de César Davián porque si bien es alguien que siempre tiene su set bien puesto, las luces bien arregladitas, él se presenta siempre muy bien. Pero es alguien que te habla con toda sinceridad, es alguien que te comparte información y puede llegar a tener o a generar esa conexión con el oyente. Te lo recomiendo. By Monday es un podcast, pero él también tiene su canal en YouTube. Su canal en YouTube tiene muchísimos seguidores y tiene una cantidad de material súper interesante que podría servirte, especialmente en el área de diseño y en el área de marketing. By Monday es un buen podcast. Te lo recomiendo. Comenzó hace poco, pero es alguien muy experimentado y obviamente él se subió a la ola, así como te he dicho a ti, que debes comenzar tu podcast. Yo te recomiendo que empieces tu podcast hoy. No esperes a estar listo, no esperes a tener un estudio de grabación, no esperes a tener un micrófono el más caro de $200,000. No, con un micrófono sencillo puedes comenzar. Ya te lo expliqué la vez pasada. Mi podcast, cuando solo es audio, lo hago con unos audífonos que muy probablemente en el siguiente video, en el siguiente podcast, lo voy a utilizar para que veas cómo funciona y funciona muy bien. El audio es muy bueno. Está hecho el podcast en el que hablé con Rogelio Umaña y Valesca López acerca de las ofertas. Aquí te estoy dejando el enlace. En ese podcast se grabó con esos audífonos que son de $20 o menos. Te lo recomiendo y para comenzar un podcast puedes hacerlo hoy mismo con el equipo que tienes, con un celular, con una computadora sencilla, no importa, pero comienza hoy, define un tema y empieza. Poco a poco vas a ir puliendo, poco a poco vas a ir mejorando, pero hay que empezar hoy. César Davián hizo eso. Él tiene mucha experiencia en YouTube, en otros medios. Sin embargo, en los podcasts comenzó hace poco y lo está haciendo muy bien. Tú puedes hacerlo también. Y ya casi para ir finalizando, el noveno podcast que quiero recomendarte hoy es Dimes y Billetes. Así como
pensarías que se dice dimes y diretes. El podcast de Maurice Dieck es Dimes y Billetes. Y pues como te habrás de imaginar, el tema que aborda es finanzas, educación financiera. Es increíble. Como dice él, todo lo explica de una manera bien sencilla, todo lo publica de una manera fácil de entender, con peras y manzanas, dice él. Y así es. Él habla abiertamente y así tal como Carlos Muñoz, como Gerardo Rodríguez, él platica muy abiertamente y muy suelto, muy natural, se siente que estás platicando, mientras vas en el carro o si estás en la oficina, sientes que él está al lado tuyo y está platicando contigo. Vale la pena seguir el podcast Dimes y Billetes de Maurice Dieck, hablando acerca de educación financiera. Vale la pena, vale la pena. Aunque no tengas problemas con deudas, aunque no tengas problemas con tus finanzas, vale la pena escuchar educación financiera a través de Dimes y Billetes. Y bien, había que llegar a la 10ª. Como dije antes, la lista podría ser mucho más grande. Sin embargo, hoy he querido compartir solo 10. El 10º para hoy es el podcast de 1000 palabras. El podcast de 1000 palabras lo descubrí hace poco de Santiago Ruiz. Él es un comunicador colombiano. Él trabajó durante mucho tiempo como ponediscos, como disc jockey. Trabajó también como locutor. Notarás la soltura y la facilidad que tiene él para hablar en el micrófono. El podcast de 1000 palabras es muy bueno, te lo recomiendo. Habla de diferentes temas. Marketing digital, sin duda, es uno de los temas que él aborda. Y el servicio al cliente. Cuenta sus historias, tiene una manera muy deliciosa de escucharle, de contar las historias. Incluso combina de vez en cuando con una pequeña pista de música, algunos pequeños fragmentos de canción relacionados con el tema que está abordando. Te lo recomiendo entonces, el podcast de 1000 palabras con Santiago Ruiz desde Colombia. Como es de esperarse, en la descripción de este podcast estoy dejando el enlace, los nombres de los podcasts y de los autores para que puedas seguirlos, para que puedas buscar información de ellos. Segurísimo vas a recordar este podcast, este episodio, porque te estoy entregando mucha de la información, mucho de lo que a mí me nutre, te lo estoy entregando. Quiero compartirlo contigo. De eso se trata, de compartir, de darte sin que te cueste nada. De eso se trata, de generar confianza, de que puedas entender que estoy para servirte y que soy capaz de compartir contigo lo que yo escucho, lo que me nutre, porque quiero que te nutra a ti también. Quiero que encuentres valor en lo que yo también encuentro valor. Antes de finalizar, quiero agradecer a los amigos que nos están reportando sintonía y que están amarrados, que están enganchados con el podcast y con el canal de YouTube. A los amigos en Honduras, en Guatemala, en Estados Unidos, en México, en Argentina y en España. Estoy para servirles. Muchas gracias. Gracias por estar enganchados con YouTube, con mi canal de YouTube o con el podcast en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast. Gracias, como siempre, muchas gracias por estar pendiente de nuestros perfiles en redes sociales. Si consideras que lo que estoy compartiendo contigo es valioso, puede servirle a alguien, por favor, suscríbete en este canal de YouTube, suscríbete o dale seguir en el podcast, ya sea en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas de podcast. Gracias. Sígueme también en Instagram, en Facebook. Estoy para servirte. Recuerda que estoy regalando un webinar en jlduron.com, pleca MKT. Inscríbete, suscríbete, es gratis, no tienes que pagar nada, no hay trampa. Quiero compartir contigo información de valor y en este momento el tema es WhatsApp Business, WhatsApp Marketing. Cómo utilizar WhatsApp como una estrategia, como una herramienta en tu estrategia de ventas, en tu estrategia de marketing. Si no lo estás usando, probablemente estás perdiendo muchísimas ventas. No tienes idea el potencial que hay en WhatsApp para vender. Así que inscríbete en jlduron.com, pleca MKT, y recibirás información de la siguiente fecha del webinar que está por venir, webinar gratuito. Yo te lo voy a estar compartiendo. Y si tienes dudas, si te gusta, pues le das like, compartes, me cuentas qué te gustó. También me puedes contar qué es lo que no te gusta de lo que yo comparto, o si no estás de acuerdo, o si estás de acuerdo, qué agregarías, qué quitarías. De eso se trata, que interactuemos.
Gracias por estar pendiente. Hasta la próxima.